Fernández Sabater, que es editor de Acuarela Libros, participa en la editorial, que es una de las primeras en publicar sistemáticamente sus libros con licencia Creative Commons, y también ha codirigido en los últimos años la revista Archipiélago. Es colaborador del Diario Público a cargo de la sección de entrevistas Fuera de Lugar y del Diario.es en la sección Interferencias, junto con Estefan Grueso, que también lo hemos tenido en este congreso. Autor del libro de ensayo Filosofía y Acción y coautor de un libro sobre la experiencia de la red ciudadana tras el 11M. Activista de movimientos como el estudiantil, anticolonización, Copyleft, No a la Guerra, V de Vivienda y 15M. Y bueno, para los que sigáis un poco estos movimientos y un poco los blogs y la prensa, para mí muy buen articulista y muy buen relator, digamos, de esta realidad, ¿no? Y de este espíritu 15mayista, pero también anterior, que en los últimos años pues ha estado presente en la calle y en las redes. Así que sin más, muchas gracias por venir y todo tuyo. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí en el último día. Lo que yo había pensado es, digamos, intentar como los ratos que he podido ir al encuentro, estar un poco atento a lo que allí se discutía, se hablaba, y traer algo al último momento, que es el de ahora, ¿no? Es decir, intentar algo de los temas que han surgido, como discusiones, como debates, como puntos, digamos, de fricción, de conflicto, de pensamiento, registrar algunos de estos momentos y hacer pequeñas intervenciones ahora, sobre todo para suscitar un poquito de debate, ¿no? Me parecía, no sé, como tengo este lugar del que cierra el último momento, pues no sé, como que tampoco me apetecía dar ahora así como una conferencia tremenda, sino más bien como lanzaros como titulares hacer algunos tweets, digamos, que recojan algo de lo que me parece que han sido puntos de discusión de estos días, ¿no? Y digamos, pasar cuanto antes a la discusión. Sí que te pediría, José, si me cuentas la media hora, si me dices a los... vale. Como en 20 Polimalo, minutos... Polimalo, porque si no yo me puedo enrollar infinitamente, ¿no? Entonces, bueno, traigo 5 aportaciones, 5 pequeñas aportaciones que creo que de alguna manera tienen que ver con cosas que han estado en discusión en los encuentros estos días. A ver si de alguna manera esas 5 pequeñas aportaciones abren hilos de debate entre nosotros y de conversación ahora, ¿no? Quería empezar, antes de la primera aportación, quizá por una imagen que me ha quedado de la lectura de un libro reciente que os recomiendo. Se llama Rimbaud y la Comuna de París. Lo van a publicar ahora en castellano. Yo lo he leído en francés y es, bueno, digamos, un libro sobre la relación entre el poeta Rimbaud y la Comuna de París, que fue una experiencia, digamos, muy importante para él, ¿no? Digamos, la autora, que se llama Christine Ross, que es una investigadora buenísima de movimientos sociales del siglo XX, la verdad, una académica que merece muchísimo la pena, pues hace un libro sobre, bueno, cómo vivió Rimbaud la Comuna de París, si de alguna manera podemos rastrear la experiencia de la insurrección de la Comuna de París en su obra poética, ¿no? Entonces, bueno, ella, digamos, como que va analizando los poemas en los que Rimbaud habla de la Comuna de París y, digamos, lo que ella dice que es uno de los elementos que más le fascinan y que él intenta registrar en modo poético es la edificación de las barricadas. La edificación de las barricadas. Cómo digamos, se producen como fenómenos de hormigueo, fenómenos como de nube de mosquitos, de la gente haciendo barricadas en el París insurrecto, ¿no? Y cuenta que es muy bonito que Rimbaud no simplemente habla de las barricadas, habla de este hormigueo de gente construyendo barricadas, ¿no?
sino que intenta que esos poemas suenen a lo que él escuchaba cuando se producía ese movimiento de edificación de barricadas. Entonces, bueno, hace un análisis del uso de las consonantes, etcétera, y te muestra cómo los poemas sonaban a nubes de mosquitos, sonaban a enjambres, sonaban, digamos, a insectos que están hormigueando y haciendo esto, ¿no? Bueno, es un análisis muy bonito así de esos poemas, pero a mí lo que me da por pensar cuando leo, digamos, ese momento, es que lo que Rimbaud, digamos, ve cuando está en la Comuna de París es lo que podríamos llamar fenómenos de espontaneidad, fenómenos de telepatía social, que son los momentos en los que hay un enjambre de personas que están actuando de una manera que parece sincronizada sin que esas personas se conozcan. Fenómenos que hoy podemos llamar de inteligencia colectiva, etc., ¿no? Eso es lo que me parece que a Rimbaud le fascina de lo que está viviendo y lo que intenta registrar en su poesía con las imágenes del hormigueo, del enjambre. Ya sabéis que luego la palabra enjambre, swarming, es como se han calificado, digamos, estas maneras de ser en la red, esta manera, digamos, de coordinación telepática, de esta sincronización extraña entre una multitud de agentes que atacan en una sola dirección. Entonces, bueno, lo que me da a mí por pensar es que si hubiera máquina del tiempo y pudiéramos ir a la Comuna de París, seguramente nosotros nos preguntaríamos, ¿y dónde demonios está aquí Twitter? ¿Y dónde demonios está aquí el WhatsApp? ¿Y dónde demonios está aquí Telegram? Y no lo sabía. Y no lo sabía. Es decir, que muchas veces tenemos una visión un tanto presentista, un tanto progresista, un tanto determinista de la relación entre movimientos y tecnologías y pensamos que estos fenómenos de telepatía colectiva, de inteligencia colectiva, de enjambre, de sincronización, etcétera, solo se pueden producir hoy gracias a las nuevas tecnologías. Yo lo que diría es que mi intuición es que si miráramos atrás en la historia podríamos ver que se han producido antes, en momentos donde en absoluto existían estas tecnologías, ¿no? Fenómenos de contagio, fenómenos de propagación. No hay que olvidar que la Revolución Francesa, por ejemplo, es una revolución global, digamos, llega hasta Haití con los jacobinos negros, ¿no? La Primavera de los Pueblos en 1848 es un fenómeno, digamos, internacional también. Mayo del 68 es también una revolución global, ¿no? Y ahí, bueno, pues en mayo del 68 lo que había era el transistor. En la Revolución Francesa lo que se escribía en los ilustrados eran las cartas. Pero a saber si había otras tecnologías en funcionamiento. Otras tecnologías, como pueden ser los rumores, como pueden ser los fenómenos de imitación, de mímesis de comportamientos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este sociólogo tan interesante, Gabriel Tarde, habla de cómo todas las sociedades son fenómenos de mímesis, de imitación de comportamientos, ¿no? Y por tanto de imitación de comportamientos a la hora de hacer una barricada que parece que todo el mundo llevaba años esperando, trabajando cómo hacerla y de repente se hace, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta escena que os quería plantear como pórtico, digamos, de las aportaciones es como para poner un poco entre paréntesis o cuestionar esta idea un tanto presentista que tenemos de que momentos como el 15M solo son posibles gracias a las nuevas tecnologías. O esto que se oye a veces de que la primavera árabe, etcétera, fueron posibles gracias a que existía Facebook, y eso explica la rapidez de contagio, la aceleración de los acontecimientos, la propagación de un fenómeno. Yo diría que si fuéramos para atrás en el tiempo, también podríamos ver enjambres, también podríamos ver fenómenos de telepatía colectiva y de espontaneidad revolucionaria, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo pensar la relación entre acción política y nuevas tecnologías, ¿no? Yo diría que hay dos escollos que tenemos que evitar. El primero es el de ver las tecnologías desde el punto de vista de la neutralidad. Aquí sería una discusión como lo que planteó el otro día Francis Jurado sobre las tecnologías como un cuchillo que se pueden utilizar para bien o para mal, ¿no? Yo ahí pondría un punto de discusión con esto.
la idea de que la tecnología es una herramienta neutra que podemos utilizar para bien o para mal, como un cuchillo para cortar o para matar, ¿no? El segundo escollo que me parece que tenemos que evitar para pensar finamente la relación entre tecnologías, acción política, movimientos sociales, es la del determinismo. Es la idea de que la primavera árabe o el 15M son posibles gracias a que hay una alta conectividad de esas sociedades. Y que de alguna manera Internet, por su naturaleza distribuida, descentralizada, etcétera, genera efectos, digamos, de politización en la sociedad. Según el primero de los escollos a evitar, la neutralidad, lo que es importante es lo que quiere hacer la gente, lo que quiere hacer la gente, quiere hacer una revolución o quiere escribir, y no tan importante con qué lo hace, ¿no? Pues antes se escribía con digamos, lápiz y papel y ahora se escribe con un computador, pero no es lo importante es lo que quieres decir, ¿no? Según el segundo escollo a evitar, digamos el del determinismo, una tecnología por sí misma altera todo el campo de relaciones en el que se inserta y produce transformaciones políticas. Entonces yo diría que son dos maneras de pensar la relación entre tecnología y política a evitar. A mi juicio, a evitar, ninguna de las dos me convence. Sin embargo, traigo aquí una aportación de una socióloga que a mí me gusta mucho, que se llama Amparo Lasén. Ella se llama socióloga del ordinario, porque intenta, digamos, hacer una sociología de lo micro, de lo cotidiano, de lo que pasa desapercibido, de lo invisible en el día a día, y que tiene mucho trabajo sobre la relación entre comportamientos de pareja, de ligue, de grupo de amigos y uso de las tecnologías, ¿no? Y ella, digamos, tiene una noción que a mí me gusta mucho, que es la de agencia compartida. Agencia compartida. Agencia compartida como una manera de pensar la relación entre acción y tecnologías que evita el escollo de la neutralidad y el escollo del determinismo. ¿Qué quiere decir agencia compartida? Quiere decir, uno, que las tecnologías nos hacen hacer. No son instrumentos pasivos o neutros que nosotros podamos empuñar de una manera u otra, sino que nos hacen hacer, ¿no? Por su propia, digamos, por su propia naturaleza, nos orientan en determinada relación, nos llevan a relacionarnos en el espacio público de determinada manera. O sea, no hay más que pensar un poco en cómo ha cambiado el móvil, nuestra manera de relacionarnos con los demás en el espacio público, con los amigos o con nosotros mismos, digamos, ¿no? Con nosotros mismos por esa memoria que tiene el móvil acumulada sobre nosotros mismos. Entonces, por un lado, la tecnología nos hace hacer, no es que sea un instrumento neutro que nosotros utilizamos para hacer lo que queramos, ella nos hace hacer. Pero lo que dice también Amparo es que a la vez nosotros la hacemos hacer a ella. Nosotros la hacemos hacer a ella. Es decir, que hay usos de las nuevas tecnologías que no estaban previstos por los diseñadores de esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, ella habla del uso del mensaje en el móvil o de hacer de Facebook un instrumento de comunicación política. Bueno, va poniendo muchos ejemplos e intenta demostrar que la gente en su uso arranca posibilidades nuevas de las tecnologías que no estaban previstas por los diseñadores, ¿no? Los arranca, los fuerza, las tensa, digamos, ¿no? Y arranca potencialidades que no estaban previstas por los diseñadores, ¿no? Entonces, agencia compartida quiere decir, las tecnologías nos hacen hacer y nosotros la hacemos hacer a ella. Es una especie de juego, digamos, en el cual ni cabe el determinismo ni cabe la neutralidad. Es otra manera de pensar la relación entre tecnologías, acción política y movimientos, ¿no? Pues bueno, la primera aportación que quería traer para pensar es esta de agencia compartida. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vale. Bueno, pues esta es la primera. La segunda, otra cosa que para mí es interesante o me aclara la cabeza cuando intento pensar en qué ha pasado entre política y tecnologías en los últimos 20 años al menos, es intentar pensar una secuencia, intentar pensar que ha habido dos momentos de la relación entre movimientos y tecnologías, dos momentos.
Esto está muy desarrollado, sobre todo, hay varias cosas, pero sobre todo bibliográficamente en un libro de Guiomar Rovira, una investigadora que ahora vive en México y muy interesante. Y... Estuvo como ponente, ¿verdad? Ah, mira, en el primer momento. Pues no lo sabía. Y bueno, tiene un libro que ha salido ahora, no me acuerdo qué editorial, pero se llama Del activismo en red a las multitudes conectadas, e intenta pensar dos momentos de la relación entre tecnologías y políticas en los últimos 20 años que coinciden muchísimo con mi propia experiencia de esa relación tecnología-política, ¿no? El primero sería la etapa de lo que ella llama las redes activistas. Las redes activistas. Es el momento, por ejemplo, de Indimedia, ¿no? El momento de las redes activistas, en torno al cambio de siglo, Es un momento en el que hay una alianza fuerte entre hackers y activistas, hackers y militantes. La alianza fuerte es entre hackers y militantes, para crear nuevos espacios comunicativos, ¿no? Como Indimedia Madrid. Esto tiene toda una serie de influencias. Por ejemplo, la influencia del punk con el do it yourself, la influencia del zapatismo y el uso que hizo el zapatismo de las nuevas tecnologías, o la influencia del movimiento antiglobalización, en el cual emergen redes como Indimedia, ¿no? Son influencias que lo que vienen a decir es que podemos tener una relación con la tecnología afirmativa y no negativa, ¿no? Yo durante muchos años, por ejemplo, me socialicé en la teoría crítica del situacionismo, ¿no? Entonces era una teoría crítica que más bien te llevaba a desconfiar de la tecnología. La tecnología es de alguna manera un tentáculo del poder o algo así, ¿no? Entonces más bien hay que rechazarla, ¿no? Sin embargo, todos estos movimientos han tenido una relación afirmativa de la tecnología. Por ejemplo, nuestro lema en Indimedia era "Don't hate the media, become the media", ¿no? No te comas a los medios, no te pases la vida criticándolos porque nos manipulan, etc. Eso no nos lleva a nada. Haz tu medio, haz tu propio medio. Una posición afirmativa en la relación con las tecnologías, ¿no? No simplemente crítica y quejica. Y en estos espacios, en los, digamos, que surgen de esta alianza hacker-activistas, son muy importantes los qués y los cómos, ¿no? Yo creo que esto define a estos espacios que se crearon entonces. Importan los qués e importan los cómos. Es decir, importa el espacio en sí, importan las infraestructuras, importa qué tipo de espacio es, cómo está construido, con qué software, ¿no? Es decir, son movimientos que rechazan un poco la visión de la contrainformación, que era una visión más bien que decía, bueno, utilicemos Internet como un nuevo canal para nuestra propaganda, ¿no? Pero no nos interesa mucho Internet en sí, es un nuevo canal, ¿no? Sin embargo, frente a esa idea, desde esta relación de hackers y activistas, lo que se dice es, no es un nuevo canal, es un espacio de vida, es un espacio de comunicación, es un espacio de relaciones, no es un canal instrumental para lanzar nuestros mensajes, es un espacio que tenemos que cuidar. Por ejemplo, si tú en torno al, seguro que José se acuerda, en torno al cambio de siglo, se te ocurría mandar un archivo .doc en una lista de correos, estabas muerto, porque iba a haber 16.000 hackers que salían y iban a decir, oye, no se manda en .doc, no se meten contenidos propietarios privativos en este espacio. Este espacio hay que cuidarlo. Este espacio, por ejemplo, también tiene reglas de netetiqueta, ¿no? No se puede decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Hay que cuidarlo como un espacio de relaciones, ¿no? Es decir, no solamente importa los contenidos, lo que decimos, sino también cómo lo decimos, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos construyendo el propio espacio, ¿no? Entonces hay una preocupación por la soberanía tecnológica. Este espacio es nuestro, ¿no? Este espacio es nuestro. Y luego hay una importancia también de los qués, que todo el mundo pueda participar. Era un poco la gran innovación de Indimedia. Todos podemos postear historias, fotos, relatos, etc. Todos podemos become the media, ¿no? Todos podemos ser los medios. Bueno, el segundo de los momentos, todo esto voy a toda velocidad, luego en el diálogo, si no tenéis mucha hambre, pues igual podemos debatir, pero el segundo momento sería un poco lo que se ha llamado la tecnopolítica, ¿no?
igual no sé si me estoy equivocando con el uso, pero bueno, la tecnopolítica la vamos a entender aquí y ahora como el uso político de las nuevas tecnologías, como por ejemplo Facebook o Twitter, para hacer circular otros puntos de vista sobre la realidad, otras fotos, otros testimonios, otros relatos, otras imágenes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa de uno a otro? De uno a otro lo que pasa es que las herramientas que antes estaban en manos de la alianza hacker activistas ahora están en manos de cualquiera. Facebook, Twitter, los blogs, etcétera, están cada vez más en manos de cualquiera. Entonces, lo que antes era, tú tenías que pasar, si tú querías acceder a un espacio comunicativo alternativo, tú tenías que pasar por los hackers, porque no tenías directamente acceso a la tecnología. Esto se ha roto, porque el mercado está haciendo esa interfaz a través de Twitter, Facebook, los blogs, etc. Entonces, en esta nueva fase de la tecnopolítica en la que estamos ahora, lo importante es que el poder pasa al receptor. El receptor es cualquiera, ya no solo el activista, sino cualquiera. Me parece que es un poco también lo que viene a definir como novedad los movimientos tipo 15M, que ya no son movimientos de activistas de los movimientos sociales, sino de gente cualquiera que le pasan cosas en la vida y que sale a las plazas a protestar. 20 minutos estoy en el punto 2, en fin. Pues el poder pasa al receptor, más allá del activista decide qué es lo que va a replicar, qué es lo que va a retuitear, qué es lo que va a copiar, qué es lo que va a agregar, a quién va a ver, etcétera, etcétera. Ya no se trata tanto de la opinión pública, ¿no? Este concepto de opinión pública que más bien es como el artefacto creado por los medios de comunicación, ¿no? Pero tampoco de un contrapoder alternativo, ¿no? De tener un contrapoder como era Indymedia, una esfera pública antagonista, crítica anticapitalista, ligada a la antiglobalización, etcétera, sino que es algo mucho más impuro, porque estamos jugando en Facebook, en Twitter, etcétera, ¿no? Y bueno, esto tiene toda una historia. Esta socialización de la tecnología más allá de las manos de los activistas y de los hackers en manos de cualquiera tiene toda una historia. En 2004, después del atentado terrorista, pues nos autoorganizamos con móviles. En 2006, cuando la V de vivienda, pues fueron muy importantes los blogs. En 2011, con el 15M, pues ha sido muy importante Twitter. Tiene toda una historia que podemos ir desgranando poquito a poco. Pero, bueno, yo creo que esta secuencia es bien interesante para hacernos un mapa de lo que ha pasado en las relaciones entre movimientos y política en los últimos 20 años. Ha habido dos fases. Una, marcada por esa alianza hacker-activistas, digamos, con el producto Indymedia como producto estrella, digamos, y una segunda que podemos llamar la tecnopolítica o el uso político de las tecnologías en manos de la gente cualquiera, ya no de los activistas, que es el uso político que hacemos cotidiano de Facebook, Twitter, etc., ¿no? A mí esa secuencia me sirve mucho y bueno, la traía también aquí para ver, bueno, para compartirla y a ver cómo os resuena a vosotros. Pero entro con el punto 3 porque, digamos, algo de este pasaje tiene, a mi juicio, un problema, a ver cómo lo veis vosotros, que es la crisis bastante radical de lo que podríamos llamar el espíritu hacker. Lo hacker entra en crisis, ¿no? Digamos que antes, cuando se hablaba de la primera fase, decíamos que había mucha importancia no solamente en los qués, en los contenidos, sino también en el cómo. Cómo generamos una soberanía tecnológica, cómo generamos una autonomía tecnológica, cómo generamos un espacio que sea propio, que nosotros mismos pongamos las reglas, que nosotros mismos cuidemos y habitemos, ¿no? Este es esto es lo hacker. Lo hacker es esto, es construir infraestructuras, logísticas, plataformas que, digamos, den soberanía tecnológica a la gente, ¿no? Pues bien, yo diría que este elemento de autonomía tecnológica, esta preocupación por los cómo y no solo por los qués, se ha perdido completamente en el paso a la tecnopolítica. Es decir, todos estamos en Facebook, en Twitter, entregando datos, en corrales de los que no tenemos ningún poder. Ningún poder. Al revés, estamos cediendo poder a mansalva, digamos, cotidianamente. No nos preocupan ya los cómo. No nos preocupa ya tener un espacio propio. No nos preocupa ya lo del punto doc, en fin, bueno, ya la de cosas que podemos hacer en Facebook, o sea, ya no nos preocupa eso.
Y sentimos que lo más importante es poder compartir pues, un punto de vista alternativo al de Rajoy, por ejemplo, ¿no? Eso es lo importante, poder compartir otros textos, pero hemos perdido la preocupación por el cómo, porque el mercado nos lo pone muy fácil. El mercado te dice, mira, tienes aquí una cuenta fácil, ya no tienes que pasar por la mediación de ningún hacker pesado que no te deja compartir en .doc, ¿no? que marcaba una cierta pureza, digamos, ¿no? Tú tienes tu blog, tú tienes tu cuenta en Twitter, tú tienes tu cuenta en Facebook, pero tú no vas a ser el propietario de ellas, voy a ser yo. Los algoritmos, digamos, con lo que eso funciona, tú no vas a tener ni ideas de cuáles son. Voy a ser yo el propietario y los datos, digamos, de todo eso que está por ahí circulando, yo voy a hacer negocio con ello, ¿no? Entonces, la alianza hacker-activista se ha roto. La alianza hacker-activista se ha roto. Ya no hay una preocupación por el cómo, ya no hay una preocupación, se ha perdido la preocupación por el cómo. Y bueno, presuponemos que la tecnología es eso que aparece ante nuestros ojos cuando abrimos el ordenador, que muchas veces es ya directamente la página de Google, ¿no? Tengo un amigo que trabaja con chicos jóvenes alfabetizando informáticamente y ellos llaman Google a Internet. Digamos, es lo primero que te aparece, es lo que es Internet, es la web 2.0, es eso. Entonces presuponemos la tecnología es, el capitalismo nos tiene enganchados por lo fácil, ¿no? Por lo fácil, por los sin costes, y ahí entramos perdiendo todo, digamos, con todos los problemas de privacidad que tiene eso, pero perdiendo un lado de lo que tenía la potencia que había antes, digamos, de tener un espacio propio, no jugar en campo ajeno. Bueno, el cuarto punto de aportación, ya solo me quedan dos, sería, bueno, las transformaciones que yo entiendo que ha habido en la red en estos últimos 20 años. Claro, no solo juega uno, al fútbol o en la política no solo juega uno, el otro también juega, el enemigo también juega, el adversario también juega, el mercado ha entrado, digamos, en Internet y, en fin, lo está redefiniendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería, digamos, hablar de una cierta, bueno, quizá, no sé, como lo vería Stefan, Fanetino, así, pero una crisis también de movimientos en los que estuvimos muchos muy implicados, que puede ser pues, el movimiento copyleft, movimiento de cultura libre, y que yo entiendo que están en un punto de cierta crisis de orientación, ¿no? Bueno, no sé si sabéis todo eso que me pasó a mí cuando me invitó la ministra de Cultura, Sinde, la Cena del Miedo, ¿no? Ya no sé si os acordáis de ese follón. Pues bueno, la ministra de Cultura, Dios sabe por qué, me invita a mí a una cena cuando estaba en debate, digamos, toda esta cuestión de la ley Sinde, ¿no? De la ley antipiratería en Internet, pues invita a editores, invita a gente del mundo de la edición y entre otros, y también, bueno, gente famosa del cine, de la industria cultural. Y yo no sé muy bien cómo, pero caigo yo ahí también. Sería una historia muy larga porque caí yo ahí, tiene que ver con unas pizzas, pero bueno, ya eso, en fin, eso ya en otro momento, con pizzas también. Pero, en fin, que yo caigo ahí y veo un horror, la verdad. Es decir, bueno, escribí un post y que luego tuvo mucha repercusión, fui trending topic yo también por un día. Y digamos, lo que ahí había es una industria cultural asociada al mundo de los autores y que lo que quería es criminalizar, prohibir la copia. La copia, la réplica, todo eso era el enemigo. Y la filosofía nuestra era la del compartir. Compartir es bueno, la cultura se hace entre todos, la colaboración, hay que encontrar modos de poder compartir y poder vivir de ello. La oposición era prohibición de copia contra compartir. Pero ¿qué pasa cuando hoy el capitalismo se basa en nuestro compartir? O sea, ha cambiado radicalmente el enemigo. Yo no sé si esto, también, porque como ahora hay menos espacios de copyleft, de cultura libre, no sé, ya estamos, no sé si nos hemos desorientado mucho, pero bueno, es una pregunta para los que os sintáis un poco también implicados en estos mundos. ¿Qué pasa cuando el capitalismo ya no es un capitalismo que prohíbe la copia, sino que se aprovecha de nuestro compartir, por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Copia todo lo que quieras, pero hazlo en este espacio que es mi plataforma, con mis reglas y del que yo me voy a aprovechar. Pero habría que ver porque el enemigo se transforma radicalmente. Ya no es una industria cultural que prohíbe la copia. Es también un mercado que ha sabido leer transformaciones de la red muy hábilmente y que dice, copia
comparte, porque es imparable, pero yo me voy a beneficiar de ello. Yo voy a ser el que ponga el espacio en el que tú vas a compartir y yo voy a sacar plusvalía de ello, digamos, ¿no? Pero claro, ¿en qué posición nos deja a nosotros? No sé si podemos seguir diciendo tan fácilmente compartir es bueno, porque, en fin, Zuckerberg te puede decir, por supuesto, y Google, por supuesto, comparte todo lo que quieras, todos tus datos de geolocalización, comparte aquí en Google Maps, aporta todas tus fotos, aporta, ¿no? O sea que, en fin, como que el escenario varía radicalmente. ¿Y nosotros hemos variado tan radicalmente como el escenario? No lo sé, la verdad. Y bueno, no digamos ya de todos los mecanismos a través de los cuales el mercado también ha sabido leer la cuestión de la piratería, ¿no? Netflix, Spotify, etcétera. Ya, digamos, oye, por 8 euros, en fin, pues me libro de tener que estar haciendo unas búsquedas que eran durísimas, sobre todo para los que somos muy torpes, a ver dónde podíamos encontrar la serie y tal. Y bueno, por 8 euros, oye. Entonces, ya ¿era eso todo lo que queríamos? ¿Una autorregulación del mercado, digamos, por vías Netflix y vía Spotify? Yo creo que íbamos más allá. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado ahí, no? Y ya la última, en 5 minutos, no voy a terminar tan mal. Bueno, la última sería una cuestión en la que he estado intentando insistir en las charlas a las que he ido del encuentro, que es la cuestión del cuerpo y del territorio en relación con las tecnologías. Que para mí, digamos, o reinventamos la manera de poner esto en relación o la cosa no va a tirar, digamos, ¿no? Podemos ver, de nuevo, voy a toda velocidad, pero podemos ver que en un primer Internet la gracia era deshacerse del cuerpo, deshacerse de lo material. Podéis leer todos la Declaración de Independencia del ciberespacio de John Perry Barlow, el que era el guitarrista de Grateful Dead, ¿no? Pues es toda una declaración de independencia, ahora que estamos con las declaraciones de independencia, no sé si fue unilateral, si le aplicaron 155, pero bueno, él escribe una declaración de independencia y dice, oye, nosotros nos vamos, ahí os quedáis, estados, con vuestras fronteras anacrónicas, con vuestra materia obsoleta, con vuestros cuerpos que para nosotros ya no son nada. Nosotros estamos ya en el mundo de los bytes, en el mundo de lo infinito, en el mundo de lo replicable. Nosotros estamos ya en mundos donde vuestras leyes no nos afectan. Es una declaración muy bonita, digamos, del último impulso utópico que hay en el siglo XX, que es el de Internet, ¿no? Había 1000 reflexiones sobre cómo lo bueno que podía ser deshacerse del cuerpo. Por ejemplo, reflexiones feministas, deshacerse del cuerpo podía ser deshacerse del patriarcado. Había, bueno, prácticas que decían, oye, nos liberamos de los costes, de las distribuidoras, del papel, todo esto es mucho más fácil, también esto va a ser una liberación. Nos liberamos de la posibilidad de ser dañados por el enemigo, encarcelados, arrestados, pegados, no hay cuerpo, ¿no? Entonces eso también es una liberación. El anonimato, oye, puedo jugar, puedo ser chica, puedo ser chico, puedo ser... Ahí en el travestismo de identidades hay todo un juego, en vez de ser yo, claro, ¿no? En vez de ser, en fin, que se me ve lo que soy, digamos, ¿no? Pues aquí puede haber un juego. En el anonimato y en el travestismo de identidades hay todo un juego. Pues me parece que de nuevo hay una transformación radical de esto. Hay una transformación radical de esto y hoy el sufrimiento lo tenemos en el cuerpo porque nuestro cuerpo es negado. Nuestro cuerpo es negado una y otra vez, ¿no? Y lo que está triunfando y nos provoca ese malestar es la abstracción. Es la abstracción. Aquí lo que os recomiendo son las reflexiones que hace este filósofo italiano Franco Berardi Bifo, un italiano muy simpático, visionario, locatis, pero bueno, también que ve muchas cosas, que tiene un último libro que se llama La fenomenología del fin, donde él distingue dos tipos de lógica de creación de sentido, la lógica conjuntiva y la lógica conectiva. La lógica conjuntiva tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver con la empatía que se da cuando cuerpos están unos con otros, tiene que ver con lo pragmático también, la creación de sentido pragmática, ¿no? Bueno, digamos, los usos del lenguaje que crean, digamos, el sentido.
tiene que ver también con las ambivalencias, con lo no dicho, tiene con las ambigüedades. Él pone un ejemplo muy bonito que dice, la lógica conjuntiva es lo que está operando cuando estamos en un cortejo, en un ligoteo, digamos, ¿no? Pues tú no sabes muy bien, el otro te lanza señales, pero ¿qué señales te lanza? Yo no lo sé, aquí hay un cuerpo, te vibran ciertas cosas o no te vibran, hay una creación de sentido en la que tiene que ver el cuerpo, en la que tiene que ver la empatía, en el que tiene que ver lo vibrátil, en el que tiene que ver la ambigüedad, lo no exactamente descifrable con un código, se va creando el sentido ahí de lo que pasa. Si está pasando algo o no está pasando nada, ¿no? Bueno, es un ejemplo, pone muchos más, pero me parece como especialmente, digamos, gráfico, ¿no? Sin embargo, la lógica conectiva es aquella en la cual el sentido viene del signo. El sentido viene del signo y de nuestra capacidad para descifrar los signos con un código, ¿no? Es, digamos, la comunicación, la interacción funcional que hay entre nosotros según un formato estándar, No hay más que pensar, los que tengáis Facebook o Twitter, cómo nos relacionamos ahí de una manera muy, muy acotada. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, cómo te puedes relacionar, está, digamos, formateado por un código que ofrece el menú de posibilidades y del cual no es tan fácil salirse, ¿no? Aunque siempre podamos hacer a las tecnologías otra cosa. Entonces, bueno, la lógica conectiva de, digamos, de comunicación es abstracta, no es singular, no está pasando entre tú y yo, porque hay un código previo a ti y a mí que está definiendo con anterioridad a nuestro encuentro las posibilidades. Es previsible, automática, está prevista según el código, no tiene ambigüedades, es binaria, eso sí o no, eso 0 o 1, eso blanco o negro, ¿no? Entonces lo que dice Bifo es que cada vez más estamos viviendo obligados a la comunicación conectiva, La aceleración de la comunicación, digamos, se desgaja del cuerpo, se desgaja del territorio y cada vez más nos obliga a respuestas automáticas. Él tiene toda una reflexión sobre los malestares contemporáneos, es decir, ¿por qué cada vez hay más ataques de ansiedad? ¿Por qué cada vez más hay enfermedades del vacío? ¿Por qué cada vez más hay malestares de la falta de sentido? ¿Por qué cada vez más hay crisis de pánico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los ansiolíticos son la pastilla que más se consume hoy en el mercado, ¿no? Él dice, tiene que ver con esto, tiene que ver con un desfase brutal entre la esfera de los signos, que es la infosfera que lanza sobre nuestro cerebro millones de informaciones, en Twitter, en Facebook, nuestros WhatsApps, nuestros Telegrams, todo el rato somos interrumpidos, y la capacidad del cuerpo para procesar esas informaciones que todavía pasan por lo orgánico, pasa por el tiempo orgánico que tenemos para elaborar las informaciones, pasa por el tiempo que es un tiempo corporal, que es un tiempo de lo físico, que es un tiempo de la elaboración de sentido, que es un tiempo de la atención, que no se puede estirar como un chicle. Entonces él dice, bueno, él intenta explicar el sufrimiento de las pastillas, de los malestares, del pánico, de la ansiedad, el sentir que estás todo el rato corriendo, que no tienes tiempo, que eres como un hámster en una rueda, etcétera. Todas estas cosas que decimos todo el día, no tengo tiempo, estoy agobiado, todas estas cosas tienen que ver con un contraste entre una esfera de la comunicación desgajada de cuerpo y territorio y nosotros que todavía somos un cuerpo y que no tenemos más que un tiempo orgánico para descifrar esa información con esa lógica más conjuntiva. Entonces, el trabajo se hace abstracto y hoy, a través de lo digital, la comunicación se hace abstracta. Y entonces es el sufrimiento. Pues ya está. Ya aquí me quedo, ¿no? Pero te lo he pedido yo. Pues eran estas las 5 aportaciones. Rimbaud y su enjambre, la agencia compartida como manera de pensar la relación entre tecnologías y movimientos, las 2 secuencias de la relación entre movimientos sociales y política en estos últimos 20 años, activismo en red y tecnopolítica, la crisis de los hackers, la crisis del espíritu hacker, el capitalismo del compartir, cómo nos recoloca, y
finalmente esta cuestión del cuerpo y el territorio.